La certificació final de l'execució de les obres del Centre Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet i l'aprovació del protocol de teletreball per al personal municipal són dos dels protagonistes del ple municipal d'Esplugues d'aquest maig. Benvinguts a una nova edició del Pols de la Ciutat d'Esplugues. Molt bona nit. Comencem aquesta edició presentant els portaveus municipals que ens acompanyen avui. Parlem amb Eduard Sanz, del Partit Socialista. Molt bona nit. Parlem amb la Marta Alarcón, del Grup Municipal Republicà. Benvinguda. Moltes gràcies. Bon vespre. Gemma García, de Ciutadans. Benvinguda. Bon vespre. Molt bon vespre a tothom. I Jordi Pérez, d'Esplugues en Comú Podem. Benvingut. Bon vespre. Bona nit. Abans de començar a parlar de política municipal, fem una breu mirada a la Generalitat, que ja compta amb un president, Pere Aragonès, i amb tot un executiu. Quina és la gran demanda que espereu de l'actual govern en territori local? Una demanda que feu per implementar a Esplugues. Gemma García, què espera Ciutadans del nou executiu a la Generalitat? Bueno, pues nosotros estamos un poco en la línea de lo que ya se ha comentado. Nosotros priorizamos el tema de la sanidad, el tema de las vacunas, y desde nuestro grupo desde hace tiempo venimos pidiendo la ampliación del CAP de Lluís Millet y un tercer CAP en la zona de Can Vidalet, que es muy necesario. Y evidentemente también la línea de metro, que esto ya viene de hace mucho tiempo, que parece que sí que llega, pero no acaba de llegar. Y que estamos, bueno, creo que estamos todos los partidos un poco en la misma línea de lo que podemos pedir. Passem ara a parlar de política municipal, estrictament perquè en el darrer ple es va donar llum verda a una declaració institucional a motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i es va efectuar la renúncia de la regidora del grup municipal republicà, Hermínia Villena. I com hem avançat en el ple municipal de maig, es va aprovar també la certificació final de les obres del Centre Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, que es posarà en marxa previsiblement aquest setembre i que ha suposat un import total de més de 8.300.000 euros, gairebé un 9% més que el pressupost adjudicat. Només el Partit Socialista va votar a favor i tota l'oposició en contra. És el torn ara de Gemma García. Com valora tot el desenvolupament de les obres, el projecte final, tota la gestió? Bueno, desde nuestro partido siempre hemos estado a favor de este polideportivo porque creemos realmente que es muy necesario. Este polideportivo para descongestionar todas las instalaciones que tenemos, pero también es verdad que también lo que comentamos en su momento es la falta de esa piscina, ¿no? De una piscina municipal que también pueda descongestionar las dos que tenemos actualmente. Usamos el tema, la Baronda, que es la única piscina municipal que tenemos en Esplugues en verano y se pone de bote en bote, ¿no? Entonces hubiera sido una buena opción, bajo nuestro punto de vista, el poder añadir a este proyecto, con tantas ampliaciones de tema económico que se han realizado, pues en algún momento poder incluir esa piscina. Nosotros votamos en contra también en este último punto, no porque estemos en contra de este polideportivo, como ya he comentado, sino porque creemos que realmente todas estos aumentos, ¿no?, que han ido de precio que ha habido durante este tiempo, además del aumento del tiempo, ¿no?, que se debería haber realizado un proyecto en 18 meses, que, como ha comentado la compañera, esto no ha sido así. Nos parece que quizás la gestión del estudio del proyecto debería haberse realizado con un poco más de, no quiero decir de cuidado, pero porque no quiero que se malinterprete el trabajo que han realizado desde el ayuntamiento, pero sí que igual se tendría que haber mirado después de esa gran rebaja y del tiempo que hicieron, se debería haber mirado igual con un poquito más de cariño, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí que desde el ayuntamiento nos dicen que evidentemente vamos a tener un pabellón o un polideportivo mejor que el que se proyectó en su inicio, pero bueno, aparte de estos
este aumento para esas mejoras, también hay otros aumentos que se han debido a carencias, ¿no? que no estaban, bueno, que habían o carencias o contradicciones, digamos, que podían haber en el proyecto original. Bueno, como digo, nosotros estábamos totalmente a favor, creemos que se podría haber hecho una gestión mejor, però bueno, seguimos. Hauríem d'acabar aquest tema. No sé si Jordi Pérez volia introduir alguna cosa. Gemma García. Si no, passem al tema del protocol. Bueno, yo solo comentar una cosa. Sí, Gemma. Que el señor Sanz comenta mucho el tema de que se puede modificar hasta un 50%, ¿no? Ya sé que lo digo mal, que no es el precio. Pero esto creo yo que no significa que debamos llegar a ese 50 o a ese 34 que hemos llegado, ¿no? Que podríamos intentar, ya sé que es complicado porque siempre puede haber alguna incidencia o alguna cosa que no está prevista, pero sí que podríamos intentar ajustar un poquito más el precio y que sea lo más realista, entre comillas, dentro de lo que es un gran proyecto, para que luego no vayan estas desviaciones en el precio tan altas, porque si no en los próximos proyectos también puede pasar un poco lo mismo. Entonces, por eso decimos un poco del tema de la autocrítica, para que autocrítica es el hecho simplemente de que para los próximos proyectos se puede hacer incluso mejor de lo que s'ha hecho con este. Però Gemma, permetem, jo només una cosa. Sí. És que parleu de desviació i jo... Desviació és quan jo he aprovat un pressupost i m'entreguen el mateix edifici que jo havia pressupostat, però me costa més diners. Això sí que és una desviació. Nosaltres el que hem fet és modificacions sobre el projecte. Si no m'entreguen el mateix, sinó que m'entreguen una cosa millor, és evident que hi ha més despesa, més obra, etc. Per això jo, quan parlem de desviació, crec que no és una desviació d'un pressupost entregant la mateixa obra, no? Sinó que hem fet modificacions, no? I per això crec que hi ha un resultat diferent, no? Ho dic perquè, especialment per la gent que ens pugui estar veient, que es separi una cosa de l'altra. Tema per parlar de l'aprovació del protocol de teletreball per al personal municipal, que ha comptat amb el suport de totes les formacions, a excepció del grup municipal republicà, que ha optat per l'abstenció. Els treballadors podran optar de forma voluntària per un pla personalitzat de teletreball. I del Torarà de Ciutadans, i Gemma García. Sí, bueno, nosotros también votamos a favor. Estamos contentos de que además seamos uno de los primeros ayuntamientos, ¿no?, que implantamos este protocolo. Pues es cierto que, como dice la compañera de Esquerra, Marta, siempre hay cosas a mejorar. Pero bueno, todo es estudiar estas pequeñitas cosas. Nosotros creemos que con el teletrabajo conseguimos una mejora muy considerable en el tema de la conciliación familiar y laboral, porque hay mucha gente que no todo el mundo tarda 10 minutos andando en ir a trabajar, y este trayecto pues se aprovecha mucho mejor para hacer actividades libres, para estar con la familia, además de que el tema de los vehículos, claro, todos estos desplazamientos de vehículos conllevan menos contaminación, o sea, también ganamos. Bueno, pues nosotros estamos a favor y estamos muy contentos de ser uno de los pioneros en l'aplicació d'aquest protocol. Moltes gràcies, Jordi Pérez, per aquest plantejament dels diferents reptes que ens suposa el teletreball. Nosaltres ja estem fora de temps. Moltíssimes gràcies a tots els portaveus municipals que ens han acompanyat avui. Moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem el mes vinent en una altra edició del Pols de la Ciutat d'Esplugues.